todos bienvenidos a nuestro programa de estudios bíblicos dominicales. Les saluda su servidor, Walter Martínez. Y un domingo más vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Claro, ¿verdad? Siempre hay mucho que aprender, siempre hay mucho de lo cual alimentarse de la palabra de Dios cada domingo. Y es por eso de que constantemente estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios hasta la intimidad de su hogar. Gracias por sintonizar este programa. Gracias por permitirnos llegar hasta donde usted está con el mensaje de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a estar estudiando un tema que lleva por título Ocupémonos de nuestra salvación. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La palabra de Dios nos insta a cada uno de nosotros de que debemos de estar ocupados pensando en la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Desde el momento en el cual recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, la palabra de Dios dice de que en ese momento nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Y a partir de ese momento nosotros obtenemos salvación y vida eterna por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos tener salvación y vida eterna. Pero todo va en un proceso también, en el cual ese proceso de salvación que el Señor nos da como posición adquirida, claro, nosotros tenemos que demostrar y dar a conocer al mundo de que en realidad nosotros somos salvos. Es por eso que el apóstol Pablo allá en la carta a los Filipenses insta a cada uno de nosotros a que nos ocupemos en nuestra salvación. Voy a pedirle de que abra su Biblia. Vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 2, versículo número 12. Filipenses 2:12 dice la palabra de Dios así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses que así como cuando él estaba presente en la ciudad de Filipos, enseñándoles la palabra de Dios, y que todos los filipenses estaban contentos con la presencia del apóstol Pablo y se portaban muy bien, así el apóstol Pablo les está diciendo de que hoy que él está ausente, igual se comporten de la misma manera, como salvos en Cristo Jesús que son. Hay una versión de la Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente y quisiera leerles ese mismo versículo en esta traducción y dice así: Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y eso es lo que cada uno debemos de hacer cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. La palabra nos está diciendo de que tenemos que tener una profunda reverencia, obedeciendo, dice, a Dios con profunda reverencia y con temor. Cuando hablamos de temor no estamos hablando de un temor de miedo, como cuando usted siente temor de algo. Estamos hablando de que debemos de ser obedientes a Dios en todo lo que Él dice. Estamos hablando de que la palabra está hablando de que usted tiene que ser obediente a Dios, obediente a la palabra de Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque debemos de valorar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Debemos de valorar ese sacrificio, ese derramamiento de sangre que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, para que podamos obtener la salvación tan preciada, ese regalo de la salvación, que un día vamos a poder disfrutar plenamente cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, venga por cada uno de nosotros y podamos estar justamente donde Él está, alabando, glorificando, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo eternamente y para siempre. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? Permitiendo cada día que nuestro Señor Jesucristo nos vaya formando, nos vaya instruyendo, porque la palabra de Dios dice de que hasta que nosotros podamos ser formados completamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a poder demostrar completamente al mundo en todo momento que somos salvos. Y para poder hacer eso nosotros tenemos que
brillar intensamente. Tenemos que brillar intensamente, pero por Cristo. O sea, de que todas las cualidades que Jesucristo tiene, tenemos que darlas a demostrar. Ese es el proceso en el cual cada uno tiene que preocuparse, en el cual pues tenemos, ¿verdad?, que preocuparnos por nuestra salvación. Si tú ya eres salvo, si tú has hecho una decisión por Jesucristo, ahora tienes que comenzar este proceso en el cual cada día de tu vida tú tienes que dar a demostrar las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que mostrar el rostro de Jesucristo donde quiera que tú vayas. Tú tienes que brillar como Jesucristo brilló. Tú tienes que hablar como Jesucristo habló. Tú tienes que caminar como Jesucristo caminó. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Instruyéndonos en la palabra de Dios, leyendo constantemente la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios. Solamente así podemos cada uno de nosotros el poder ver, ¿verdad? O sea, que vean el rostro de Jesucristo en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice ya en Filipenses capítulo número 1, versículo número 6. Filipenses, ahí estamos en Filipenses. Regresémonos un poquito al capítulo número 1, versículo número 6. Perdón. Dice la palabra de Dios así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos, dice, persuadidos, estamos convencidos, plenamente convencidos de aquel que comenzó en nosotros esa buena obra. ¿Quién es? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice de que la va a perfeccionar. Para poder perfeccionar esa buena obra que el Señor, ¿verdad?, Jesucristo ha empezado en la vida de muchos, tenemos que permitir que sea Él nuestro guía. Tenemos que permitir de que sea Él el que nos ilumine cada día a qué es lo que vamos a hacer. Quiere decir que si nosotros, ¿verdad?, recibimos a Cristo como nuestro Salvador, desde ese momento empieza el proceso de salvación y es una obra continua hasta el momento en que Cristo venga por su iglesia. Es una obra continua que el Señor está haciendo en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque la palabra dice de que el Espíritu, a la verdad, dice el apóstol Pablo, el Espíritu está dispuesto para alabar al Señor constantemente. Pero la carne es débil. Entonces, como la carne es débil, hay que estar constantemente doblegando la carne para poder ocuparnos, ¿verdad?, en ese proceso de salvación y que los demás puedan ver esa transformación, ese cambio en la vida del cristiano. En esta mañana vamos a ocupar bastante la Biblia, ¿verdad?, porque cada mensaje tiene que ir fundamentado en la palabra de Dios. Porque no hay otro fundamento para la vida del cristiano, más que este fundamento que es la bendita y santa palabra de Dios. Y es por eso de que en esta mañana vamos a estar ocupando mucho la palabra de Dios para que veamos los fundamentos sobre los cuales está basado la salvación que Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. Estamos en esa obra, ¿verdad? Estamos en esa obra continua de salvación, en ese proceso de doblegar la carne, y es, ¿verdad?, ese proceso en el cual todos debemos de esforzarnos continuamente. ¿Por qué? Porque si no la carne le va a dominar, porque si no el cuerpo le va a pedir que peque, el cuerpo le va a pedir, ¿verdad?, muchas cosas que van en contra del espíritu. Pero es ahí donde entra, ¿verdad?, el proceso de salvación y donde entra el proceso de obediencia del cristiano, en poder hacer lo que la palabra de Dios dice. Vayámonos un poquito más adelante a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número 5. Y leemos la palabra de Dios y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Cuando el apóstol Pedro está hablando de fe, está hablando de salvación. Por eso dice, añadid a vuestra salvación, podría decir allí, virtud. Y cuando habla de virtud, está hablando de excelencia moral. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pedro está diciendo, añadid a vuestra salvación una excelencia moral, algo que sea intachable, algo que la gente no tenga nada que señalarle, algo que la gente no tenga nada que decir ni hablar mal del evangelio. Es por eso de que constantemente tú tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Es por eso que constantemente que como cristiano tú tienes que velar de estar haciendo todo lo que la palabra de Dios dice conforme, ¿verdad?, a la guía del Espíritu Santo,
conforme a lo que el Espíritu nos dice que debemos de hacer. Y el Espíritu lo que va a decir es que tenemos que obedecer la voluntad de Dios en todo momento. Qué bonito lo que el apóstol Pedro está diciendo. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento de la palabra de Dios. Pero para poder obtener ese conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios, escuchar mensajes de la palabra de Dios. Felicito a los que lo están haciendo en este momento porque están añadiendo, ¿verdad? A la virtud o a la excelencia moral le están añadiendo conocimiento. Y ese conocimiento de la palabra de Dios es el que hace que uno camine como el Señor quiere que caminemos todos los días de nuestra vida. Al conocimiento dice dominio propio. Es ahí lo importante de tener dominio propio, para que nadie nos engañe, para que nadie nos diga, ¿verdad? Eso que estás haciendo no está bien. Y la respuesta debe de ser, si la Biblia lo dice, yo lo creo y eso basta. Y eso es lo importante, de tener dominio propio y no dejarse llevar por dogmas que muchas veces, ¿verdad?, el mundo religioso pone y dice, esto es así, y mucha gente lo cree. Pero cuando tú tienes dominio propio que has adquirido por medio del conocimiento de la palabra de Dios, entonces todo es diferente. ¿Por qué? Porque conoces de la palabra de Dios, porque conoces qué es lo que el Señor quiere que tú hagas. Y dice el apóstol Pablo, que al dominio propio dice, debes de añadirle paciencia. Paciencia. La paciencia es saber esperar. Saber esperar. Muchas veces hay muchos, ¿verdad?, que son impacientes. Vivimos en un mundo acelerado. Vivimos en un mundo en el cual pues la gente quiere todo. Unos dicen así en este dicho, yo quiero esto para mañana, para ayer. O sea, de que lo querían ya, rápido. Pero en la palabra de Dios tenemos que aprender a ser pacientes. Pacientes en el Señor. Esperar ese proceso de transformación que el Señor está haciendo día a día en la vida de todo ser humano. Y a la paciencia dice piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y es allí donde nosotros debemos de demostrar ese amor que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, tuvo por toda la humanidad. Porque muchas veces hay muchas personas que vienen al conocimiento de la verdad, reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero no muestran afecto fraternal, no muestran amor los unos para con nosotros. El salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, dice, los hermanos juntos en armonía. Y eso es lo que la palabra quiere, que todo el pueblo de Dios viva en armonía, que vivamos juntos, dice, pero vivamos en armonía. Hoy en día la estadística de violencia intrafamiliar ha aumentado en este tiempo de la pandemia, y qué terrible es de que a causa, ¿verdad?, de no poder tener afecto fraternal, de no poder convivir, de no poder tener, ¿verdad?, esa comunión los unos con los otros, ha llegado, ¿verdad?, hasta este punto de que haya mucha violencia intrafamiliar, cuando debería de haber, ¿verdad?, mucha comunión, mucho amor, mucha paz, porque si hay afecto fraternal, entonces el amor de Jesucristo fluye a través de la vida del cristiano. El amor de Jesucristo va a fluir a través de usted, y usted va a comportarse tal como nuestro Señor Jesucristo como Él anduvo mientras estuvo acá en la tierra. Dice de que al afecto fraternal hay que añadirle amor. Y qué precioso, ¿verdad? Porque la palabra no está hablando de el amor, ¿verdad?, como el amor que usted tiene por su amigo, el amor que usted tiene, ¿verdad?, por su pareja. Está hablando del amor ágape, está hablando del amor que Dios tiene por toda la humanidad. Ese amor perfecto, ese amor, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento. Es el amor que Jesucristo quiere que usted, que está en un proceso, ¿verdad?, de salvación, demuestre a toda la humanidad. Eso es ocuparse en nuestra salvación. Que ya fui salvo. Claro, desde el momento en que recibiste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ya sos salvo. Pero debes de ocuparte de tu salvación, demostrando al mundo que has cambiado, demostrando al mundo que el amor de Jesucristo vive en tu corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Demostrando el amor, pero el amor ágape. En la palabra de Dios se habla de 3 palabras que se utilizan para amor. El amor ágape,
que es el amor de Dios para con la humanidad, el amor fileo, que es el amor que se manifiesta entre hermanos, y el amor eros, que es el amor que se da entre los esposos, entre las parejas. Ahora, si seguimos leyendo, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Qué verdad bella es la palabra de Dios, porque dice de que si todas esas cosas y todas esas cualidades están en nosotros, vamos a estar ocupados. Una persona ociosa, acá, ¿verdad? En el país del Salvador, es una persona que no le gusta trabajar, es una persona que no le gusta hacer nada, que le gusta estar, ¿verdad? Sentado, haciendo cosas sin sentido, sin valor, o simplemente descansando sin hacer absolutamente nada. Y la palabra lo está diciendo de esta manera en esta mañana, ¿verdad? Porque si todas estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Qué precioso es que nosotros podamos saber de que si estamos ocupados en la palabra de Dios, que si estamos ocupados sirviéndole al Señor, si estamos ocupados alimentándonos de la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a poder manifestar ese amor de Jesucristo. Gracias. Permítame un momentito. Continuemos. Dice la palabra de Dios de que el ocuparte de tu salvación es el poder manifestar todas las obras y todas las cualidades, todos los atributos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos hoy en día que no quieren servir. Se les pide ayuda para una cosa y no pueden. Y cuando tú manifiestas y te estás ocupando de tu salvación, lo que tú quieres es servir, lo que tú quieres es demostrar el rostro de Jesucristo, lo que tú quieres es poner, ¿verdad?, en práctica todo lo que la palabra de Dios dice. Pero hoy en día hay muchos que no quieren servir. Pero no quieren servir, ¿por qué? Porque no se les ha enseñado que ese es el proceso, porque no han tenido formación. Y para poder tener formación, tú tienes que tener esa formación por medio de la palabra de Dios. Tú tienes que entrar en un proceso de discipulado. Los discípulos son aquellos, ¿verdad?, que tienen el deseo de aprender, que tienen el deseo de querer saber cada día más. Y es por eso de que hoy en día hay muchos que no quieren servir porque no han tenido ese proceso de formación, no han tenido ese proceso de discipulado que la palabra de Dios manda de que todos deben de tener. Ese proceso de discipulado. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, dice de que escogió a 12 discípulos y anduvo con ellos durante un lapso de 3 años enseñándoles, formándolos. Y por eso es que vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo los dejó, dice de que ellos continuaron la obra. Y vemos grandes ejemplos, ¿verdad?, de hombres, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, de que hicieron grandes milagros, grandes prodigios, grandes señales, predicaciones intensas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tuvieron formación, porque se dejaron enseñar. Y cada uno, ¿verdad?, de los que están en ese proceso, debemos dejarnos enseñar. Debemos dejarnos ser instruidos por la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor allá en Juan capítulo número 8. Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo número 31, dice la palabra del Señor así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, estamos hablando de discipulado, estamos hablando de dejarnos enseñar, estamos hablando de que debemos de recibir la instrucción de parte de la palabra de Dios. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, que es lo que les estaba diciendo hace unos momentos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta que es la palabra de Dios es donde nosotros como hijos de él debemos de permanecer constantemente, día a día, minuto a minuto,
tu mente, tu corazón debe de estar lleno de palabra de Dios para que cuando tú abras tu boca sea para glorificar, sea para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que haces. Es lo que la palabra está diciendo en esta mañana. Y eso es ocuparte de tu salvación, ocuparte, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere que tú demuestres. Y eso es ocuparte, dicen, de tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque yo no quiero, ¿verdad?, manchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no quiero denigrar en ningún momento el nombre de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Y para poder ser verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo, debemos de creer en su palabra. Debemos de adquirir conocimiento de su palabra. Debemos de estar permanentemente en comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo número 12 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino. Jesucristo, ¿verdad?, es todo para ti. Quizás tú que me estás viendo en esta mañana, quizás nunca has hecho una decisión por Jesucristo y estás pensando, ¿y qué es eso de salvación? Jesucristo vino para dar libertad a los cautivos. Jesucristo vino para romper las cadenas de opresión de Satanás. Jesucristo vino para romper toda atadura. Jesucristo vino para romper toda maldición generacional. Pero para poder hacer y permitir de que Él haga eso en tu vida, mi amigo, tú tienes que recibirle a Él como tu único y suficiente Salvador. Y entonces, ¿verdad?, Él te va a dar libertad. Te vas a sentir libre de todas esas ataduras, de toda esa carga que tenías, porque la palabra así lo está diciendo. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. La única verdad absoluta es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Él es el único que puede darnos esa libertad que tanto necesitan muchos hoy en día. ¿Por qué? Porque viven atados, porque viven preocupados, viven angustiados, viven, ¿verdad?, con unas cargas terribles que nada se las puede quitar. Pero si hay alguien, ¿verdad?, y su nombre es Jesucristo. Versículo 13 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Detengámonos ahí un momento. Muchos dicen, ¿verdad?, y así como los judíos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, que le refutaron que libres de qué iban a ser, libres del pecado, porque la palabra está diciendo de que todo aquel que peca, todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Y el esclavo simplemente tiene que obedecer a su amo. Y aquellos que son esclavos del pecado, lo que hacen es obedecerle al pecado, obedecerle a su carne, y su carne lo domina, Satanás lo domina para pecar constantemente. Y por eso, ¿verdad?, es que hay tantos delitos, ¿verdad?, tanta maldad hoy en día. ¿Por qué? Porque se han dedicado a obedecerle al pecado, como esclavos del pecado. Y la palabra no quiere que los hijos de Dios pequen deliberadamente. ¿Por qué? Porque hay alguien dentro de ti que hace la diferencia. Y su nombre es nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Porque la palabra dice de que somos templo y morada del Espíritu Santo. Si seguimos leyendo, versículo número 35, dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. El mensaje que yo te traigo en esta mañana es un mensaje de libertad. Para ti, mi amigo, de que no has hecho una decisión por Jesucristo. ¿Quieres ser verdaderamente libre? ¿Quieres tener paz en tu corazón? ¿Quieres tener y gozar de esa paz que el mundo no te puede dar? Esa paz que has buscado quizás en el alcohol, en la droga y en muchas otras cosas y no la has encontrado. Esa paz te la puede dar nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta mañana como un regalo precioso que se llama salvación y vida eterna. Pero para poder hacer eso, tú tienes que hacer una decisión valiente en esta mañana. Y es el poder entregar tu corazón a Jesucristo. El poder decirle: Señor, heme aquí, sálvame, yo quiero ser verdaderamente libre. Dice: así que si el Hijo os libertare. ¿Y quién es el Hijo? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vas a ser verdaderamente libre, porque muchos se sienten oprimidos. Muchos andan en libertad quizás en la calle,
pero andan, ¿verdad?, como que estuvieran encerrados, porque no sienten paz en su corazón, porque no sienten aquella tranquilidad, porque hay algo que los domina, porque hay algo que los está agobiando, porque tienen cargas constantes. Y eso los conlleva a obtener después enfermedades físicas. Por todo el agobio que andan. Ahora tenemos que libertarnos de esa esclavitud. El apóstol Pablo dice de que tenemos que dejar todo ese proceso de esclavitud, porque el esclavo no tiene ningún derecho más que solo obedecer a su amo. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 6, dice la palabra del Señor así: ¿no sabéis? Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La pregunta es, ¿a quién te estás sometiendo tú? ¿Te estás sometiendo como esclavo al pecado? Y al final, la palabra misma lo dice, que la paga del pecado es muerte. Y el apóstol Pablo lo está diciendo de esta forma: sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, dice, para muerte. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios en esta mañana. O sea, de la obediencia para justicia. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque el único justo, el único que hace justicia en la vida del hombre se llama Jesucristo. Él es el único que puede hacer las cosas justamente, ¿verdad?, para beneficio de toda la humanidad. Versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Está diciendo de que en otro tiempo fuisteis esclavos, pero que ahora tú, que ya hiciste la decisión por Jesucristo, ¿verdad?, has obedecido de corazón. Y como has obedecido de corazón, entonces hoy te estás ocupando de tu salvación con temor y temblor. Versículo 18. Y libertaos, dice, del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque siendo siervos de la justicia, entonces somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, para alabar, para glorificar su nombre y hacer las obras que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos para su honra y para su gloria. El que decide obedecer a Jesucristo es libre, y el que decide obedecer la carne es esclavo de la carne y del pecado. Ahora, cuando estamos diciendo de que somos esclavos o que alguien es esclavo de la carne, estamos diciendo de que es esclavo del alcoholismo, esclavo de la drogadicción, esclavo de pecados sexuales, esclavo de pornografía, esclavo, ¿verdad?, de tantas cosas que lo conllevan al final a la muerte. Pero de todo eso, mi amigo, Jesucristo te puede librar en esta mañana. Simplemente tienes que entregar tu corazón a Jesucristo. Y cuando tú entregas tu corazón a Jesucristo, entonces, ¿verdad?, vienes a ser uno con Él. ¿Y sabes qué es lo bueno de todo esto? Que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si el Espíritu del Señor está en tu corazón y tú le permites que venga a morar dentro de tu corazón, entonces vas a ser un hombre, una mujer libre para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, versículo 17, dice: porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿verdad?, permite que el Espíritu del Señor more en tu corazón, mi amigo, mi amiga. ¿Para qué? Para que Él venga a libertarte. Y en esta mañana tú puedas, ¿verdad?, gozar de ese proceso de salvación. No hay nada mejor que disfrutar de la libertad en Cristo. No hay nada mejor que disfrutar de eso, ¿verdad? Fue un gran regalo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar a todos. ¿Por qué? Porque nos vino a libertar del pecado, nos vino a libertar de los vicios, nos vino a libertar de esos juegos que son prohibidos, nos vino a libertar del temor, te vino a libertar, ¿verdad?, del alcohol, te da libertad del estrés, te da libertad de deudas, te da libertad, ¿verdad?, de gente manipuladora, controladora. Mucha gente no aprecia la libertad que Cristo da. Y yo te invito a que en esta mañana tú puedas disfrutar, ¿verdad?, de esa salvación y puedas apreciar esa libertad tan preciosa que el Señor te está ofreciendo en esta mañana. Y disfrútala, ¿verdad? Y que ya nos permitas
que Satanás te obligue a seguir viviendo como esclavo, encadenado. Rompe, ¿verdad?, esas cadenas en el nombre de Jesucristo. Hay alguien que puede romper esas cadenas y darte libertad. Su nombre es Jesucristo. Él puede romper todas esas ataduras en esta mañana, pero si tú se lo permites, permítele a nuestro Señor Jesucristo el poder libertarte, porque la palabra que leímos hace unos minutos dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso, ¿verdad?, antes de conocer a Jesús, éramos esclavos del pecado, con ataduras, ¿verdad? Ataduras que Él rompió. Y ahora, los que hemos hecho una decisión por Jesucristo, podemos gozar de esa salvación. Podemos gozar de esa libertad que solamente Jesucristo nos da. Ahora, se rompen ataduras espirituales y mucha gente, ¿verdad?, hacen cosas que parecen inofensivas. En la vida cristiana, cuando Cristo viene a darte libertad, tú tienes algo que se llama libre albedrío. El Señor te deja decidir qué es lo que tú tienes que hacer, pero el Espíritu Santo es el que te guía. Y hay muchos que dicen, ¿verdad? No, sí, esto es inofensivo. Pero son ataduras espirituales que Satanás muy sutilmente quiere poner en la vida del cristiano para engañarlo y hacer de que se vaya alejando una vez más del conocimiento de la verdad. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6, versículo número 14, dice la palabra del Señor así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con los incrédulos? La palabra de Dios nos está diciendo de que tú, que ya fuiste salvo por gracia, que tú, ¿verdad?, que ya hiciste una decisión por Jesucristo, tienes que apartarte de todo aquello que te pueda influenciar a separarte de la libertad que Cristo te ha dado. Separarte, ¿verdad?, de todo lo que el Señor quiere, ¿verdad?, darte cada día. Los temores no provienen de Dios. Tienes que tener esa seguridad. Ay, es que yo siento temor, ¿verdad? Y cuando siento temor, entonces, ¿verdad?, ya no pienso bien. El temor, los malos pensamientos, el imaginarme lo peor siempre, eso no proviene de Dios, porque Dios vino a libertarte, porque Dios, ¿verdad?, está ahí para ayudarte por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, tú tienes que tener paz en tu corazón. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio para que podamos gozar, para que podamos disfrutar de la salvación que Él nos da. No os unáis en yugo desigual, ¿sabes? Muchos quizás pueden decir, no, ¿verdad? Si no es malo de que yo acompañe, ¿verdad?, a cierta persona a cierta actividad religiosa que va en contra de la voluntad de Dios. Y de esa forma muy sutil, Satanás, ¿verdad?, empieza, ¿verdad?, a minar la mente del cristiano para que deje de ocuparse de su salvación con temor y temblor y vuelva a caer en sus garras, ¿verdad?, de opresión nuevamente. No es que vaya a perder la salvación, pero no va a disfrutar de su salvación, porque se va a apartar de ella. Y recuerda, Dios te ha dado un espíritu, el cual, ¿verdad?, te va a guiar a toda verdad en todo momento. Y ese espíritu no es un espíritu de temor, es un espíritu de dominio propio para que tú puedas decidir. Muchas veces, ¿verdad?, hay confusión. Y es lo que Satanás hace, poner una confusión espiritual. Pero la palabra de Dios dice de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿verdad? Si se siente culpable de algo, eso es influencia demoníaca. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿verdad?, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice que llevó cautivos todos los pecados, clavándolos en la cruz, para darnos libertad a cada uno de nosotros. Eso no quiere decir de que vamos a pecar deliberadamente, no. Eso quiere decir que aquella vez o cada vez que tú pecas, ¿verdad?, inconscientemente, el Señor perdona tus pecados. Pero tú tienes que acercarte a Él, constantemente y no permitir de que esas influencias espirituales, ¿verdad?, vengan a minar tu mente, vengan a minar tu corazón. El ocultismo no es ningún juego. El ocultismo proviene de Satanás. Y hay quien quizás en un momento, ¿verdad?, de desesperación puede decir, yo voy a ir, ¿verdad?, a ver que me lean la mano. Ese es ocultismo.
Y cuando tú haces eso, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Abriéndole una puerta, abriéndole una ventana a Satanás para que venga a encadenarte nuevamente y caer en sus garras. Y es algo que nunca se debe de permitir. Parece tan sencillo. Ay, ¿verdad? Yo quiero leer el horóscopo a ver cómo me va a ir mañana, dicen muchos. Quiero ver qué me depara el día de mañana. Si tú quieres saber qué es lo que va a ser de ti mañana, estudia, lee, ¿verdad? Medita en la palabra de Dios y ahí tú vas a encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, toda la verdad que tú quieras saber no la vas a encontrar en el horóscopo, no la vas a encontrar en la brujería, no la vas a encontrar en que alguien te esté leyendo la mano, no la vas a encontrar en los talismanes, no la vas a encontrar en aquellas cosas que supuestamente te van a dar buena suerte. Todo lo vas a obtener por medio de la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros debemos de centrarnos todos y olvidarnos, ¿verdad?, de todo aquello que la gente hace supuestamente para obtener buena suerte. Todas esas, ¿verdad?, son acechanzas de Satanás. Todo eso es acechanza del enemigo para que tú vayas, ¿verdad?, dejando de un lado tu salvación, para que dejes de ocuparte de tu salvación y poco a poco te vayas hundiendo nuevamente en el pecar. Pero eso no es lo que la Biblia manda que tú hagas. La Biblia dice de que tú tienes que decirle, ¿verdad?, no a todo aquello. Ya para terminar, dice la palabra de Dios que allá en el libro de Hechos, habían unos ciertos cristianos que recibieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador en el inicio, ¿verdad?, del tiempo de la iglesia. Y dice de que cuando recibieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, trajeron, dice, todos sus libros de hechicería, todas aquellas cosas que sabían de que no eran correctas y las quemaron. ¿Lo has hecho tú? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Has desechado todo aquello que te alejaba de Jesucristo? Hechos 19:18 dice la palabra del Señor así. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tienes que desechar todo aquello que era influencia de Satanás. Y no te debe de importar, ay, es que me costó mucho, ¿verdad? Ay, es que este elefante lo compré allá porque esto me trae buena suerte. Ay, es que este búho lo compré en tal parte y me trae buena suerte. La palabra de Dios dice de que tú tienes que desechar todo esto. Tú tienes que desechar todo aquello, ¿verdad?, que va en contra de lo que la palabra de Dios manda que se tiene que hacer. Isaías capítulo número 8, versículo número 19. Isaías capítulo número 8, versículo número 19 dice: y si os dijeren, preguntad por los encantadores y los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir esto? Que si no está en la palabra de Dios, si la palabra de Dios no lo dice, entonces yo no lo creo. Pero si la palabra de Dios lo dice, entonces yo lo creo. Y ese debe de ser uno de los requisitos cuando tú escuches a alguien hablar, que te está llamando, que te está diciendo que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, para apartarte del camino correcto de la palabra de Dios, para apartarte de la libertad que tienes en Cristo. Entonces tú tienes que, ¿verdad?, pesar, ¿está en la palabra de Dios o no está en la palabra de Dios? Pero si tú te dejas influenciar, entonces vas a caer en un error. Entonces, ¿verdad?, tú vas a caer en un error que al final va a traer consecuencias graves. Allá en el primer libro de Reyes, capítulo número 11, nosotros encontramos una historia en la cual nos damos cuenta de que el rey Salomón, dice la palabra de Dios, que cuando era ya viejo, ¿verdad?, sus mujeres lo inclinaron, dice, su corazón a dioses ajenos. Tú no tienes que permitir que nadie incline tu corazón o que lo aparte del conocimiento del Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Al rey Salomón, dice la palabra de Dios ahí donde, en este capítulo que les mencioné, primer libro de Reyes, capítulo número 11, de que sus mujeres inclinaron su corazón a adorar dioses ajenos. ¿Por qué? Dice,
porque su corazón no era perfecto para con Jehová. Y un corazón perfecto que sirve a Jehová Dios, no hay nada, ¿verdad?, que venga a interponerse. ¿Por qué? Porque tu mirada debe estar puesta en el blanco perfecto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así lo dice la palabra, que el corazón, dice, de Salomón no era perfecto para Jehová Dios, como dice el corazón de su padre David. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque tú te has mantenido firme. Porque tú te estás manteniendo firme, ¿verdad? Ocupándote de tu salvación con temor y temblor. No permitas, ¿verdad?, que Satanás venga a influenciar tu mente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está diciendo de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo, hombre. El único mediador. Oye, el único mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra, de que es Jesucristo. Ningún otro. Si alguien te está presentando otro mediador, por muy bonito que parezca, eso es falso. Porque la palabra lo dice así. No hay otro mediador. Solamente Jesucristo. Y la palabra de Dios está diciendo allá en Éxodo capítulo número 20, versículo número 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando alguien te está mostrando otro mediador que no es nuestro Señor Jesucristo, eso es un Dios ajeno. Y la palabra te manda, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ningún tipo de semejanza, dice, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Esa es palabra de Dios. Y la palabra de Dios tú tienes que obedecerla y saber de que el único mediador entre nuestro Padre Celestial y nosotros es Jesucristo. Dice la palabra de que si nosotros hubiésemos, versículo número 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Olvídate de toda aquella pasada manera de vivir y ocúpate de tu salvación con temor y temblor, sabiendo de que los ojos de Jesucristo están puestos delante de ti para ayudarte, para bendecirte, para sostenerte, para llevarte, ¿verdad?, en el hueco de tu mano cada día. Pero tú tienes que confiar en Él. Tú tienes que confiar en Él. ¿Por qué? Porque una cosa es mi posición en Cristo y otra es mi realidad en Cristo. Mi posición en Cristo es que yo he sido salvo por gracia, posicionalmente, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero mi realidad en Cristo es, ¿qué estoy haciendo yo para poder hacer de que esa posición que Cristo me ha dado, la disfrute y la deje ver al mundo? Entonces, ¿verdad?, mantente firme delante del Señor. La carne quiere que sigas pecando, pero el Espíritu está dispuesto a alabar a Dios. Obedece la voz del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y apropiémonos de todo, ¿verdad?, lo que ya somos en Cristo Jesús. Recuerda, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo ya pasó y el Señor ha venido a hacer nuevo todo. Tú eres una nueva criatura para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor y desecha todo aquello, ¿verdad?, que viene a apartarte de la comunión con nuestro Señor. Gloria a Dios, ¿verdad?, por su palabra. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, gracias te damos, mi Dios, en esta preciosa mañana que nos has dado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero pedirte en esta mañana, mi Dios, que tú permitas, oh Padre Celestial, de que cada uno de mis amados hermanos que han hecho una decisión por Jesucristo, oh Padre Celestial, puedan gozar de su salvación, que puedan gozar, mi Dios, de esa libertad que tú les has dado, Padre, porque donde está el Espíritu de Dios, dice tu palabra, allí hay libertad, libertad de opresión, libertad de los cautivos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, Padre. Aquellos que todavía no han hecho una decisión por Jesucristo, yo te pido, oh Padre Celestial, que tú rompas esas cadenas de opresión, mi Dios, que tú rompas esas ataduras, mi Dios, que tú rompas, oh Padre Celestial, en esta mañana, mi Dios, esa, Padre bendito, problemática por la cual están atravesando, mi Dios. Padre, ayuda a esas familias, mi Dios, a salir de ese problema de pecado, mi Dios. Rompe, oh Padre Celestial, esas maldiciones generacionales, mi Dios, que han venido pasando de generación a generación, pero hoy en el nombre de Jesucristo, mi Dios, rompemos esas ataduras, Padre, y declaramos libertad para los cautivos, mi Dios.
para aquel que hoy está haciendo esta decisión por Jesucristo, mi Dios. Bendícele. Si tú nunca has hecho una decisión por Jesucristo, mi amigo, yo te invito hoy a que puedas hacer esta oración y que rompa, ¿verdad?, con esa atadura en la cual, mi Dios, Satanás te ha tenido. Y que repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Jesús, para que cuando yo muera pueda estar delante de tu presencia. Entra a morar a mi corazón y bríndame tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por todos los que han hecho esta decisión por Jesucristo. Pero yo quisiera terminar, ¿verdad?, en esta mañana orando y pidiendo a Dios de que todos los que han hecho esta decisión por Jesucristo puedan tener, ¿verdad?, y que puedan disfrutar de este proceso de salvación. Bendito Señor y Padre, bendice, Señor, a todos nuestros hermanos en la fe que hoy han hecho una decisión por Jesucristo. Ayúdales, Señor, para que puedan permanecer firmes delante de ti. Padre, también por mis amados hermanos de que ya esta decisión la han hecho durante quizás ya hace mucho tiempo, Padre, permite de que todos puedan disfrutar de la salvación, recordándoles que donde está el Espíritu de Dios, allí hay salvación, allí hay libertad. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, sana, Señor, nuestra tierra de enfermedades, Padre. Brinda la libertad que solamente en Cristo podemos obtener y permite, mi Dios, que todos podamos ser libres, mi Dios, de la opresión de Satanás. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, permite de que haya abundancia de alimento en las casas, Señor. Permite, Señor, de que haya abundancia de provisión para suplir las necesidades de cada hogar, mi Dios. A los que están pasando por un proceso quizás de enfermedad, mi Dios, levántalos, sánalos, Padre bendito, para tu honra y tu gloria. Y que cada uno, Señor, pueda dar, Señor, testimonio de cómo tú le has ayudado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos en esta mañana, Padre, y bendice a cada uno, Señor, de los que nos están sintonizando, Padre bendito, en esta hora. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Bendecimos la vida en el nombre de Cristo Jesús de todos los que nos están viendo en esta mañana. Gloria a Dios por usted que ha tomado este tiempo para adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Le invitamos para que entre semana también pueda sintonizarnos. Los días lunes a las 6:30 tenemos nuestro culto de oración, donde llevamos también un mensaje de la palabra de Dios. Los días jueves nuestro culto de estudio bíblico. También sintonícenos a las 6:30 de la noche. Y los días sábados a las 4:30 de la tarde nuestro culto juvenil. Y los domingos a las 8:30 de la mañana nuestro culto, ¿verdad?, de estudio bíblico dominical, el cual estamos finalizando en esta hora. Gracias a usted que nos sintonizó. Si ha sido de bendición esta palabra, compártala con sus amigos, ¿verdad? Compártala con sus familiares, para que así también ellos puedan obtener libertad en Cristo Jesús. Nos vemos, ¿verdad? Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a todos.